Mi nombre es Alexandra Guadalupe Lara Brito, estudio en la Escuela de Nivel Medio Superior de León, el sexto semestre del Grupo E del área de CNE. Bueno, en este video voy a hacer un experimento sobre la inducción electromagnética, pero antes de realizarlo voy a explicar algunos conceptos. ¿Qué es la inducción electromagnética? Es el fenómeno por el cual se logra producir una FEM, al hacer variar un cuerpo magnético por el seno de un cuerpo. Ley de Faraday. Se llama así a la ley física que explica el fenómeno de la inducción electromagnética y lleva ese nombre en honor a Michael Faraday, quien estudió el fenómeno. Él descubrió que la FEM producida era proporcional a la variación del flujo magnético. Ley de Lenz. Lleva ese nombre en honor a Heinrich Lenz, quien descubrió que la corriente generada por esa FEM inducida siempre se opone al cambio del flujo magnético, es decir, la corriente tiene un sentido tal que tiende a mantener el flujo. Corrientes de Foucault. Cuando se produce la inducción electromagnética dentro de un conductor eléctrico, se crean en el seno de él una serie de circuitos en donde circula corriente cíclicamente. Estas corrientes de Foucault también son conocidas como corrientes de Eddy y son la principal causa de las pérdidas de eficiencia en transformadores eléctricos, generadores y demás sistemas que funcionan gracias a este tipo de inducción. El aluminio es un material que todos conocemos y sabemos que no es atraído por los imanes. Para comprobarlo nos basta con acercar un imán a cualquier objeto de aluminio, de los que hay en las casas, ventanas metálicas, recipientes de cocina, papel de aluminio. Sin embargo, podemos conseguir que un imán ejerza una acción sobre el aluminio y vamos a comprobarlo con un sencillo experimento. ¿Qué necesitamos? Un imán, un trozo de hilo o cordón fino, un molde de aluminio, agua y un recipiente hondo o plato. ¿Cómo se hace? Primero vamos a colocar el recipiente flotando en un plato con agua. El objetivo es disminuir el rozamiento y que el recipiente se pueda mover más o menos libremente. Después vamos a colocar el imán de un hilo y lo vamos a hacer girar sobre sí mismo lo más deprisa posible. Al colocar el imán girando en el interior del recipiente, veremos cómo reacciona este. El recipiente comienza también a girar. Cuando el imán cambia en sentido de giro, también cambia el sentido de giro del recipiente. Hay que tener mucho cuidado para que el imán no roce con el recipiente. Si se tocan, el giro será debido a los golpes que recibe. ¿Por qué ocurre esto? El efecto es debido al movimiento del campo magnético con respecto a las paredes del recipiente. Cuando un conductor, en este caso el recipiente metálico, se mueve en el seno de un campo magnético, o el campo magnético se mueve con respecto al conductor. El conductor responde tratando de anular el efecto del imán. Se generan corrientes inducidas que crean un campo magnético contrario al que actúa, que en este caso provoca que se mueve el sistema. Se trata de un ejemplo de la conocida ley de Lenz. Cuando tenemos una superficie y es atravesada por un campo magnético, se dice que tenemos un flujo magnético. Cuando este flujo aumenta o disminuye, induce un voltaje en el conductor. Para ser más exacto, el voltaje inducido es la derivada de la función flujo respecto el tiempo. Este es el principio de funcionamiento de un generador eléctrico. De este modo, cuando el flujo magnético aumenta, crea un voltaje positivo, mientras que si se disminuye, se crea negativo, y si aumenta muy deprisa, se crea un voltaje mayor. Lo que pasa con el recipiente de aluminio es lo siguiente. Cuando tenemos un imán quieto, no hay variación de flujo y por lo tanto no se induce ningún voltaje.
En cambio, cuando empieza a girar, se produce una variación de flujo respecto a un punto determinado del recipiente. El imán se acerca, de modo que se crea un voltaje positivo en ese punto, al mismo momento y en un punto de más atrás del recipiente. El flujo disminuye creando así un voltaje negativo. Entre estos puntos hay una diferencia de potencial, de modo que se crea una circulación de corriente, ya que estamos hablando de un conductor. Estas corrientes son conocidas como corrientes de Foucault. Debido a la ley de Lenz, esa corriente se opondrá al movimiento del imán, del mismo modo que cuando conectamos una carga a un alternador de gasolina, ese tiene que aumentar la potencia del motor para evitar que se acabe. Ese par de fuerzas opuestas que aparecen entre el imán giratorio y el recipiente hacen que el recipiente tienda a girar. En conclusión, los campos magnéticos están presentes en nuestra vida cotidiana y forman parte de ella, ya que la mayoría de los aparatos que utilizamos en nuestra casa están formados de energía eléctrica y, por lo tanto, generan un campo magnético.